Qué gusto saludarte, Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Aquí a tus órdenes. A ver, Iván, ¿tú cómo lees los datos de inflación que dio a conocer el INEGI? ¿Se trata de que la inflación ya llegó a un máximo y está empezando a aflojar? ¿O se trata de una particularidad estadística del 7,68 al 7,65? Sí, David, pues yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Primero, lo que tú dices, hay una particularidad estadística que hemos comentado desde hace meses, que consiste en que el año pasado, a estas alturas, empezó a acelerarse de manera significativa la inflación y esa mayor base de comparación de las cifras del año pasado, pues va a ir ayudando a que, bueno, desde este mayo y hacia adelante, los datos de inflación anuales, es decir, en comparativos del mismo mes respecto al año anterior, vayan disminuyendo gradualmente. Sin embargo, esto no significa que las presiones ya estén disminuyendo de forma significativa. De hecho, todavía pues nosotros vamos a seguir viendo que los precios siguen aumentando de la mayoría de las mercancías, en particular de los alimentos, donde hemos visto las mayores presiones, y que tal vez sí veamos cierta estabilización, o ya la hemos visto, en productos muy específicos como los energéticos, el gas LP y la gasolina, asociado al comportamiento a nivel mundial, pero en general pues sí vamos a seguir viendo todavía presiones elevadas que por este factor estadístico que comentamos, pues se ve reflejando en que a tasa anual sí veamos una disminución gradual, pero las presiones en general, lo que vamos a estar viendo en términos de incrementos de los precios, pues todavía permanecerán elevadas unas quincenas al menos. Sí, porque, por ejemplo, la inflación de alimentos sigue muy alta y también prácticamente no se movió con respecto al dato anterior. Sí, bueno, exacto. Todavía vemos una aceleración ahí en el comparativo anual. Fue en el caso de los alimentos, bebidas y tabaco, de 11.3% en mayo a tasa anual, después de un 10.9% en abril. O sea, esa sí todavía sigue acelerándose, aún en términos anuales. Sí, pero con muy baja velocidad, es lo que yo te diría, que con estos movimientos marginales es difícil saber hacia dónde van las cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo pienso que por eso hacia adelante pues va a ser importante que nos fijemos, sí, por un lado en estas comparaciones anuales, pero también, digamos, en cómo se comparan los crecimientos mensuales de los precios respecto a cómo venían creciendo en años anteriores para esos meses. O sea, tú estarías por eso que decía algunos momentos Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, que hay que ver las cifras de una manera más corta en esta coyuntura. Sí, en definitiva, sí estar muy al pendientes de los datos pues marginales, quincena a quincena, cómo se van moviendo, como decía, respecto a lo que vimos, por ejemplo, el año pasado, que ya fueron incrementos muy importantes, para ver si esta inflación comienza a estabilizarse. Nuestra perspectiva en el caso de Citibanamex es que sí vamos a ver hacia adelante que las presiones irán cediendo poco a poco. Un primer indicio sería de los energéticos que ya empiezan a estabilizar a nivel mundial. Eso irá disminuyendo las presiones sobre los costos de las mercancías en general. También pensamos que los problemas en cadenas de suministro a nivel mundial deben ir atenuándose poco a poco y esto también va a ir disminuyendo las presiones de costos por la escasez de suministros para las empresas. Y bueno, también los incrementos en tasas de interés que hemos visto a nivel internacional por parte de los bancos centrales, pues deberán ir teniendo un efecto paulatino en las decisiones de consumo de los hogares y también eso debería ayudar a que la demanda pues vaya perdiendo vigor y por lo tanto que veamos que las presiones sobre los precios comiencen a disminuir. A ver, Iván, desde tu punto de vista, el programa contra la inflación y la carestía fue, como digo yo, una declaración meramente política con poco impacto o sí contribuyó a que
se detuviera la velocidad en el alza en los precios? Ya, diré que el componente del PASIC que pues sí está contribuyendo es el de las gasolinas, que bueno, ya venía desde antes, Que ¿no? ese ya venía, que ese nada más lo metieron. Cuando dijeron hay que dar algo, pues nosotros venimos dando esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues bueno, del resto de las medidas, en mi opinión, pues el impacto va a ser pues muy menor. El producto, la canasta es pues es muy limitada. Hay muchos genéricos que pues siguen aumentando en sus precios todavía. En días recientes hemos visto noticias de bebidas, por ejemplo, que siguen incrementando su precio en la tendencia que venían mostrando. Y bueno, pues es más bien, como tú señalas, pues tratar de dar un mensaje de que se está haciendo algo y que pues tal vez eso contribuya a, al menos en términos de expectativas, a fijar el que ya no van a estar incrementándose demasiado en el futuro los precios, pero en términos concretos sí estimamos que la contribución pues va a ser marginal. Ahora, en las últimas semanas ha crecido mucho la expectativa entre el mercado de que la tasa de referencia de Banco de México podría aumentar en 3/4 punto. A mí me parece excesivo debido a que empezamos mucho antes del alza de las tasas de interés y que pues, el impacto para el control de precios es bastante limitado. ¿Tú cómo lo ves? Coincido contigo en términos de que efectivamente el impacto es pues, bastante limitado y opera con un rezago pues también bastante largo, ¿no? Los incrementos que vimos el año pasado apenas estarían teniendo algún impacto este año. Pero, pues bueno, la narrativa que ha tenido Banco de México, pues es de dar un mensaje de que pues, están muy comprometidos con el control de la inflación. Pues ya anunciaron desde la decisión de mayo que estarían contemplando la posibilidad de incrementos más agresivos al de 50 puntos base que vimos el mes pasado. Y bueno, dado que todavía vemos que la inflación pues no cede en los hechos y el componente de expectativas de corto y mediano plazo sigue deteriorándose, pues me parece que ya no va a tener de otra Banxico más que pues cumplir con ese compromiso de pues tratar de afectar la inflación con mayor contundencia, aunque pues sí en el corto plazo pues no creo que esto tenga un impacto, no, tal vez sí tenga un impacto en frenar el deterioro en las expectativas, pero nada más. Es que yo ahí le veo dos complicaciones. Una es la poca efectividad que tiene y las distorsiones que se generan en el mercado crediticio. Básicamente, si las tasas de interés se elevan demasiado, pues quienes necesitan crédito, pues van a terminar cargándole más la mano a los proveedores y eso distorsiona el mercado y distorsiona el crecimiento. Creo yo que tendría más contras en medida de la recuperación. Sí, de acuerdo, ¿no? En términos de inversión, ahí sí pienso que puede tener un mayor impacto que sí que en el consumo y bueno, la inversión, que es justo el componente de la demanda agregada, que ha tenido un comportamiento más débil y unas perspectivas también de recuperación muy lenta, y que sería sobre todo el componente que se vería más afectado por estos incrementos en la tasa de interés. Nosotros pues sí estimamos que bueno, en junio no tendría de otra Banxico, dado pues casi anuncio que ha hecho de actuar con mayor contundencia en subir 75 puntos base en junio, pero que hacia adelante pues ya los incrementos pues sean de menor magnitud y en un horizonte más limitado, ¿no? Estimamos nosotros que el último incremento en la tasa de referencia debería ser en septiembre de este año. Desde mi punto de vista, y a ver, corrígeme si me equivoco o no estás de acuerdo, no solo son herramienta del Banco Central las decisiones de política monetaria, sino generar un discurso, que a lo mejor a veces es más relevante el discurso de que van a subir las tasas sobre el comportamiento de los participantes en el mercado
a que de hecho suban. ¿Tú cómo lo ves? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El componente de la retórica y de la credibilidad, pues es fundamental para que sus acciones terminen siendo efectivas, ¿no? Sí, y aquí sería el caso. Iván, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Siempre un gusto platicar contigo. Al contrario, muchísimas gracias, David, a ti y un saludo a todo el auditorio. Tenga muy Que buena te vaya noche. muy bien.